Hay algo que está pasando con la realidad y nadie está hablando de eso. Lamentablemente no te lo voy a poder probar con una imagen, ni con un video, ni con un documento. Y justamente por eso cuesta tanto contártelo. Lo que te voy a decir en los próximos minutos depende de algo que tenés vos, y que tengo yo, y que la mayoría de las personas todavía no sabe que tiene. Pero antes de explicarte qué es, necesito que sientas algo. Pensá en la última vez que entraste a un shopping 10 minutos antes de que cierre. Los locales bajando las persianas, la música que sigue sonando pero ya no es para nadie. Tus zapatillas haciendo ruido contra el piso brillante. Pensá en la última vez que te despertaste a las 4 de la mañana sin razón alguna. Sin una pesadilla previa, sin sed, sin ruido. Te despertaste porque sí, mirando el techo, y te diste cuenta de que el mundo afuera estaba completamente quieto. Pensá en la última vez que pasaste por el patio de tu colegio un día de tormenta y solo vos fuiste a cursar. El mismo patio donde gritabas con tus amigos la semana pasada, o ayer mismo, igual de grande, pero distinto. Pensá en un supermercado, un día hábil, vacío, justo cuando se fue la luz por algún problema técnico. Vos solo y los pasillos con finales oscuros. Pensá en una oficina. Es tarde y sos el único en este piso del edificio. Esa sensación que cualquiera reconoce pero nadie sabe nombrar exactamente. Eso es lo único que vamos a usar como prueba durante lo que resta del video. Porque lo que te voy a contar no se puede ver, no se puede tocar, no se puede fotografiar. Lo único que puedes hacer es sentirlo. Y por suerte o por desgracia, todos los que están viendo esto ya lo sintieron alguna vez. Ahora, para entender lo que te quiero contar, primero tengo que llevarte un poquito atrás. No mucho, nada de historia antigua, solo lo justo para que veas algo que está pasando ahora mismo y que la mayoría de las personas todavía no registró. Durante miles de años, los humanos supimos lo que pasaba en el mundo a través del rumor. En términos simples, alguien te contaba algo y vos le creías o no. Punto. No había forma de chequear absolutamente nada. Si alguien venía de otro pueblo y te decía que había un río con peces dorados a 3 días de caminata, a vos te tocaba decidir si le creías o no, sin verlo. Entonces podríamos decir que la fe era todo, o mejor dicho, la duda era todo. Digamos que la verdad era una mezcla de las dos y dependiendo de lo que hablemos, las cantidades variaban. Eso fue así durante toda la historia humana hasta hace bastante poco, porque después, hace alrededor de 100 años, apareció la cámara. Y la cámara realmente lo cambió todo. No como ahora que lo cambió todo es una frase que usan todos para que hagas clic. Esto fue un cambio significativo. Porque de golpe tenías una herramienta que probaba lo que pasaba. La fotografía primero, después el video, después la televisión. Las cosas existían si las podías mostrar y dejaron de existir si nadie las podía mostrar. En realidad, esto más o menos. Pensemos en algo extremo. El 11 de septiembre de 2001, por ejemplo. Si alguien hubiera ido a tu casa esa mañana a decirte, che, hace media hora 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas, vos no le habrías creído. Era imposible, era ridículo porque esas cosas no pasaban, y menos en un país de primer mundo como Estados Unidos. Pero prendías la televisión, veías las imágenes y ya no podías no creer. Caso cerrado, ¿no? O sea, lo viste, entonces efectivamente pasó. Y sin embargo pasaron 25 años desde ese día y todavía no para de aparecer gente que dice que las cosas no fueron como las vimos, que hay algo que no cierra, que falta una pieza. Millones de personas vieron las mismas imágenes que vos viste, las mismas imágenes que la civilización entera usó como prueba y aún así sintieron que algo no estaba contado del todo. Entonces pregunto, ¿de dónde sacaron esa sensación si no era de las imágenes? Salió del cuerpo, del mismo cuerpo que se eriza cuando entras a un lugar vacío, del mismo cuerpo que te despierta a las 4 de la mañana sin razón. Entonces podríamos decir que la cámara nunca fue suficiente. Nunca, incluso en su pico más alto, incluso cuando todos creíamos que ver era creer. Los humanos seguíamos sintiendo que algo se nos escapaba. Porque cuanto más confiábamos en la imagen, más gritaba el cuerpo que la imagen no alcanzaba.
Y durante 100 años pudimos ignorar esa voz porque la imagen era el árbitro. Los que sentían cosas raras eran los locos y la mayoría podía dormir tranquila porque tenía pruebas. Hasta que la cámara se rompió. En 2022, 2023, apareció algo nuevo. Inteligencia artificial generativa, imágenes que se hacen solas, videos donde una persona dice cosas que nunca dijo, fotos de lugares que no existen, voces clonadas, caras reemplazadas, realidades sintéticas indistinguibles de la realidad. Y parece chiste. Resulta muy gracioso que justo cuando teníamos todas las herramientas para creer en lo que vemos, un celular con cámara en cada bolsillo de cada persona, volvimos un paso atrás. Y ver ya no es creer. Y si bien suena a frase de PowerPoint motivacional, detenete a pensarlo un segundo. Durante 100 años nuestra civilización confió en la imagen como prueba, y ahora esa confianza se terminó en 5 años y nadie tuvo tiempo de prepararse. Y acá viene lo más interesante. Esa voz que durante 100 años llamamos paranoia, conspiración, locura, esa voz que aparecía a contramano de las imágenes oficiales, esa voz va a volver. Ya está volviendo, porque cuando no podés confiar en lo que ves, lo único que queda es esa voz. El cuerpo que sentía cosas raras frente a las imágenes oficiales era el mismo cuerpo que siente cosas raras en un shopping vacío a las 11 de la noche. Es el mismo cuerpo que te despierta a las 4 de la mañana, es el que reconoce una foto de los backrooms al toque, aunque nunca haya estado ahí. Y si bien no te sé decir exactamente cuándo logramos interpretar ese ruido como información, ahora pareciera ser lo único que nos queda. Yo arranqué a investigar todo esto hace algunos meses casi por casualidad. Estaba leyendo otra cosa para un video que nunca llegué a hacer y me crucé con un dato suelto que me obsesionó durante semanas. Resulta que hay un campo de estudio dentro de las neurociencias que se llama liminalidad espacial y habla de que el cerebro humano reconoce ciertos lugares como amenazantes aunque no haya amenaza visible. Un pasillo vacío de un hospital a las 3 de la mañana, una pileta cerrada en invierno, el cine cuando salís último del baño después de la última función de trasnoche. Todos esos lugares activan en el cerebro la misma zona que se activa cuando algo amenaza tu supervivencia, aunque no haya nada que te amenace. Ahora, la explicación científica es bastante salvaje o primitiva y se entiende al toque. Por ejemplo, pensá en una manada de gacelas en la sabana. Una de ellas, de la nada, sale corriendo. Las otras no se preguntan por qué, no analizan, no esperan a ver al león. Corren, porque evolutivamente el animal que se queda preguntando muere. El animal que corre primero y piensa después es el que sobrevive. Vos, por ejemplo, descendiste de los que corrieron primero, por eso estás vivo. Ahora pensá lo mismo, pero al revés. Imagínate una sabana, pero en lugar de gacelas hay un comedor escolar. Mesas, sillas, bandejas, todo preparado para gente. Pero gente no hay. Tu cerebro entonces lee ese comedor con la misma lógica con la que la gacela leía la manada. Esto debería tener personas. No las tiene. Algo pasó. Corre. No estás viendo al león, pero tu cuerpo decidió que el león está cerca. Por eso te sentís raro en un shopping vacío. Por eso te incomodan las piletas cerradas. Por eso una clase con 3 pibes en lugar de 30 tiene algo de inquietante. Tu cerebro está leyendo el lugar como evidencia de que algo pasó. Una catástrofe, un peligro, algo que hizo que los humanos se fueran. Bueno, hasta acá ciencia normal. Cualquiera puede leer esto, está en papers, en libros de divulgación, en notas de National Geographic. Pero después me crucé con algo más raro. Resulta que hay otro grupo de investigadores más chico, más desordenado, que estudia otra cosa. En lugar de estudiar las sensaciones que el lugar te genera, estudia la posibilidad de que estas sensaciones repetidas por mucha gente durante mucho tiempo dejen rastro. Y por ahí es un spoiler, pero escúchame. Es como si la nostalgia colectiva tuviera forma o densidad. Como si suficientes personas sintiendo lo mismo sobre el mismo tipo de lugar pudieran eventualmente hacer que ese lugar empiece a existir de otra forma. Y esa idea no está en libros de divulgación, obviamente. Está en foros raros, en papers que nadie revisa. Y sí, suena a chamullo, ya sé, pero pensá una cosa más. Si yo te muestro una foto de un backroom ahora mismo, una imagen que nunca viste antes, generada con inteligencia artificial el mes pasado, vos vas a reconocer el lugar. Aunque
nunca hayas estado. Aunque la imagen sea inventada, la vas a reconocer al toque. Y eso no debería pasar. A ver, ¿no te pasó cuando fuiste a la casa de tu mejor amigo por primera vez? A esa casa que por ahí conociste antes porque él te la contó. Habrás escuchado historias sobre el living, sobre la pieza, sobre el patio. Pero cuando entraste por primera vez, todo fue nuevo. No la reconociste. Era la casa de tu mejor amigo y te resulta completamente ajena hasta que la recorres un rato. Y eso es lo normal. Eso es lo que tiene sentido, los lugares que nunca viste, que no se sientan familiares. Pero con los backrooms pasa lo contrario. Vos nunca estuviste ahí. Quiero creer que nadie estuvo ahí. El lugar no existe físicamente y aún así la primera vez que viste una imagen tu cuerpo reaccionó como si la conociera de toda la vida. Como si fuera el patio de tu colegio o el pasillo de la oficina vieja de tu papá. Una persona puede inventar un lugar, 1000 personas pueden coincidir en describirlo, pero que millones de personas sin haber visto nunca lo reconozcan instantáneamente, eso es otra cosa. Llámalo memoria colectiva, llámalo efecto Mandela, llámalo coincidencia masiva, lo que vos quieras, pero no me podés negar que algo está pasando, algo que va más allá de Internet inventó un mito y la gente lo repite. Bueno, llegó el momento de pedirte un favor. Necesito que aguantes lo que viene incluso si suena a chamullo porque el final es importante. Yo soy bastante escéptico, no creo en fantasmas, no creo en energías, no creo en gente que cura con las manos, pero hay algunas cosas que no se explican con la ciencia que tenemos y los backrooms son una de ellas. No te pido que me creas, te pido que sigas escuchando hasta el final. Total, después el que decide sos vos. Te voy a contar la versión corta del mito antes de meternos en lo importante. Resulta que una imagen apareció en un foro de internet en 2019. La foto era un pasillo cualquiera. Una oficina vacía, alfombra y paredes amarillentas, luces de tubo fluorescente junto con una pequeña descripción debajo. Decía que si en la vida real lográs salirte en el momento equivocado, terminás ahí, en ese pasillo, que el lugar tiene 600 millones de metros cuadrados de espacios vacíos, todos iguales, todos pintados de amarillo con ese zumbido constante de las luces. Que no hay personas, pero que algo eventualmente te encuentra. Eso era todo, una imagen y un párrafo, y a partir de ahí explotó. La gente empezó a sumar niveles del 0 al infinito. Cada uno con sus reglas, sus criaturas, sus mapas, sus reportes falsos de gente que estuvo ahí. Una mitología completa nació en 5 años, a partir de una foto cualquiera. Pero acá viene la parte que a mí me hace ruido y que nadie está mirando bien. Internet inventa cosas todos los días. Memes, creepypastas, personajes, mitos urbanos. La mayoría dura una semana. Algunos duran un año, a lo sumo si son muy buenos llegan a durar 3 o 4 antes de agotarse. Pero los backrooms llevan más de 6 años creciendo y todavía no se agotaron. Al contrario, cada año son más grandes, más detallados, más reales. Hay enciclopedias enteras dedicadas a ellos, hay simuladores en realidad virtual, hay cortos de cine que costaron millones, va a salir una película con presupuesto de Hollywood. Eso no le pasó a Slenderman ni a los SCP. No le pasó a Jeff the Killer ni a ninguno de los grandes mitos de internet de los últimos 20 años. Slenderman sí, creció durante un par de años, hizo 2 películas mediocres y se apagó. Los SCP están vivos pero estancados en un nicho fiel pero chico. Jeff the Killer es un chiste más que otra cosa. En cambio los backrooms siguen creciendo, como si algo los estuviera alimentando. Y la pregunta que nadie está haciendo es ¿por qué? ¿Por qué este mito y no los otros? ¿Qué tienen los backrooms que no tengan cosas anteriores? Bueno, si hago este video es porque creo tener la respuesta. Los backrooms son el primer mito de internet que no necesita ser creído para funcionar. Slenderman necesita que vos creyeras en Slenderman. Era una historia con un protagonista, con reglas, con un miedo concreto. Si no comprabas la premisa, el mito no funcionaba. Lo mismo con cualquier creepypasta tradicional, cualquier historia de terror. Ahora los backrooms no son una historia, son un lugar. Y un lugar no necesita que vos creas en él, solo necesita que tu cuerpo lo reconozca. Por eso sobrevivieron a la era de la cámara rota.
Porque cuando todo lo demás dejó de ser creíble, los backrooms siguieron funcionando y eso es gracias a que tu cuerpo los identifica al toque. Entonces podríamos decir que los backrooms son la primera arquitectura del nuevo mundo, el primer lugar construido enteramente con sensación colectiva. ¿O no? Bueno, si todavía estás acá, felicidades, ya aceptaste lo más difícil. Entendés que el cuerpo o el instinto entiende cosas que la mente no, que la cámara nunca alcanzó del todo y que los backrooms son el primer lugar construido con sensaciones compartidas en lugar de con ladrillos. Y todo eso podría quedar ahí, como una observación rara sobre la cultura de Internet. Algo que contás en una cena y la gente dice, qué loco, y se pasa a otro tema. Pero acá viene la parte donde a mí se me empezaron a poner los pelos de punta. Hay un detalle en todo este tema de los backrooms en el que poca gente se detiene, y es la coherencia interna del lugar entre todos sus niveles. Pensá, si los backrooms fueran una invención colectiva, cada persona que sumó contenido habría tirado para un lado distinto. Uno habría puesto monstruos con tentáculos, otro fantasmas, otro habría puesto demonios, habría versiones en castillos góticos, versiones en submarinos, como pasa con cualquier mitología abierta. Pero eso no pasó. Los backrooms tienen una estética extremadamente específica y todo lo que se suma respeta esa estética casi sin excepción. Pasillos, oficinas, salas de espera, hoteles vacíos, shoppings cerrados, piletas climatizadas, estacionamientos, comedores escolares. Todos lugares que existen en la vida real, todos lugares pensados para gente. Todos lugares construidos entre 1970 y 1995 aproximadamente. Eso es lo raro. ¿Por qué entre 1970 y 1995? ¿Por qué no hay backrooms ambientados en el 2020? ¿Por qué no hay backrooms futuristas? ¿Por qué nadie hizo un backroom en una mansión victoriana? Porque los backrooms son la nostalgia específica de alguien. Parecieran ser los lugares que conocería alguien que creció entre los 70 y los 90. Alguien que vivió esos pasillos, que se sentó en esas salas de espera. Alguien que esperó el cierre de esos shoppings. Y acá viene lo que me obsesionó durante semanas. Resulta que hay miles de personas en el mundo aportando contenido a toda esta enciclopedia backroom. La mayoría son pibes de 20, 25 años. Pibes que claramente nunca vivieron los 90 siendo adultos. Algunos ni siquiera nacieron en los 90. Entonces, ¿cómo es que todos respetan sin que nadie les diga la estética de una época que nunca vivieron? La respuesta fácil es, Internet lo viralizó. Vieron videos, copiaron la estética, listo. Pero hay un detalle que no cuadra con esa explicación y es la precisión emocional. Y es que los backrooms no son lugares de los 90. Son lugares de los 90, filtrados por una emoción específica, una soledad concreta, un tipo de aburrimiento, una forma particular de estar de más en el mundo. No son lugares felices de los 90. No son las pizzerías llenas de chicos festejando cumpleaños, no son los parques de diversiones llenos de gente. Son los mismos lugares, pero después de hora. Cuando todos se fueron, cuando solo queda alguien acomodando sillas, o un guardia haciendo rondas, o un encargado contando la caja. Entonces podríamos decir que los backrooms son los 90 vistos por la persona que estaba trabajando ahí cuando todos los demás se iban a su casa. Y esa persona sí existe, porque si los backrooms fueran realmente una construcción colectiva de millones de personas habría más variedad, más caos, más errores estéticos. Pero la coherencia es muy precisa para ser simplemente azar. Es como si toda esa masa de gente subiendo contenido estuviera sin saberlo completando la visión de una persona. Como si los backrooms tuvieran un solo autor. Obvio que me costó encontrarlo, y no estoy seguro de haberlo encontrado del todo. Lo que voy a contar lo armé juntando fragmentos, pedazos de foros viejos, cuentas de internet que llevaban años sin actividad, capturas de alguien que rescató antes de que el sitio original se cayera, conversaciones en hilos que nadie volvió a leer desde hace mucho. No tengo el nombre, tengo el usuario que usaba en algunos foros, tengo más o menos la edad que tenía cuando empezó a postear, tengo el oficio y tengo la voz. La voz es lo que más tengo, la voz es lo que me convenció. Te lo cuento como lo armé yo, con los huecos que tiene. Era un tipo de algún país hispanohablante, no sé bien cuál.
Tenía 30 y pico cuando empezó a escribir sobre estos temas, así que si todavía está vivo ahora tendría cerca de 60. Trabajaba de guardia de seguridad nocturno. No sé exactamente dónde. En distintos posts mencionaba lugares distintos. A veces hablaba de cines, a veces de shoppings, a veces de edificios de oficinas. Trabajos donde el lugar está cerrado y vos sos la única persona despierta dentro durante 8 horas. Pensá lo que es eso. Pensá tu propio trabajo, sea cual sea, pero sacale a la gente. Saca a tus compañeros, clientes, jefes. Deja solo el espacio. La oficina vacía a las 3 de la mañana, el shopping cerrado con las luces a medias, el cine después de la última función, las butacas vacías mirando una pantalla apagada. Eso era su trabajo. Ese era el mundo donde pasaba la mayor parte de sus horas. En los posteos que dejó hablaba de eso con una mezcla muy rara de cariño y de incomodidad. Cariño porque le gustaba, incomodidad porque sabía que no era normal que le gustara. Una vez escribió algo así, lo voy a parafrasear porque no encontré la cita exacta. Escribió que la mayoría de la gente se siente sola cuando está sin nadie, que él se sentía solo cuando estaba con gente, que el silencio de un shopping cerrado era lo más parecido a una compañía que él había encontrado, que el zumbido de las luces fluorescentes era como un latido. Posteaba en 2 tipos de lugares, foros de creepypastas y comunidades de física teórica, y esa combinación fue lo que me convenció. En los foros de creepypasta era un tipo más. Compartía historias, comentaba las de otras, a veces escribía las suyas. Sus historias casi nunca tenían monstruos, casi nunca tenían sangre, eran historias sobre lugares, sobre la sensación de entrar a un lugar que debería tener gente y no tenerla. Ahora en los foros de física era distinto. Ahí leía y preguntaba cosas raras, preguntaba si la conciencia humana podía afectar campos cuánticos, preguntaba si la memoria emocional dejaba algo medible. Preguntaba si el universo podía estar construido en capas, donde algunas capas existieran solo si suficientes mentes las pensaran al mismo tiempo. La gente de los foros de física le contestaba con paciencia. La mayoría le decía que no, que esas cosas no eran así, que estaba mezclando conceptos. Pero algunos le seguían el hilo, y en algunos hilos largos él fue elaborando una teoría propia. La teoría era más o menos esta, que el cerebro humano genera una versión interna del mundo, una simulación porque algo así como realidad no es donde vivimos exactamente. Vivimos en una versión que el cerebro arma a partir de la realidad. Eso es ciencia normal y la podés leer en cualquier libro. Pero él daba un paso más. Si muchos cerebros generan versiones muy parecidas de un mismo lugar, estas versiones en suma podrían tener algún tipo de existencia. No física, pero tampoco totalmente inventada. Algo intermedio. Y para explicarlo, usaba un ejemplo que cuando lo leí por primera vez me hizo parar de respirar. El cielo. Pensá lo que es el cielo en términos honestos. Es un lugar que nadie vio, que no está marcado en ningún mapa, que no aparece en ningún satélite. Y aún así, si yo te pido que cierres los ojos y me describas el cielo, vos podés hacerlo. Nubes, luz blanca, escaleras, puertas, gente vestida de blanco, una sensación de paz, capaz música. Lo podés describir incluso si no sos creyente, incluso si nunca fuiste a una iglesia. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa imagen tan específica si nadie la vio nunca? Sale de miles de años, de millones de personas pensando en lo mismo. Cada persona que murió y dejó atrás a alguien que la lloró, cada persona que rezó por un familiar muerto, cada cura, cada cuadro, cada poema, cada plegaria. Todo eso fue construyendo durante siglos una arquitectura emocional con la forma de un lugar. El cielo es lo que pasa cuando billones de mentes humanas tratan de imaginar lo mismo durante miles de años. Se vuelve consistente. Empieza a tener detalles que nadie inventó, pero que todos comparten. Se transforma en un lugar que no existe, no físicamente, pero como una especie de backroom natural. Y lo mismo con el infierno, otro lugar que nadie vio, pero que todos pueden describir. Cuevas, fuego, calor, oscuridad hacia abajo, gritos. El infierno es la misma técnica aplicada al miedo en lugar de la esperanza. Y esos 2 lugares no son invenciones de una persona en particular, sino arquitecturas emocionales de la humanidad, construidas por todos, sostenidas por todos, accesibles a todos. Y acá viene lo que más le obsesionaba a él, lo que escribía en los foros sin que casi nadie le diera bola. Esas arquitecturas funcionan, la gente las usa. Busca experiencias cercanas a la muerte. Pibes, pibas y viejos que estuvieron clínicamente muertos durante un par de minutos y volvieron.
Hay miles de testimonios documentados, muchos estudios serios de hospitales reconocidos, y lo más perturbador de esos testimonios es que se parecen demasiado entre sí. La gente que dice haber estado en el cielo describe lo mismo: un túnel, luz blanca al final, sensación de paz, familiares muertos esperando, un punto de no retorno. La gente que dice haber estado en el infierno también describe lo mismo: oscuridad hacia abajo, calor, gritos lejanos, la sensación de que algo los está observando todo el tiempo. Esto no lo digo yo, está en papers de medicina, en libros de divulgación, en documentales de Netflix. Y la explicación oficial es que el cerebro humano en sus últimos minutos libera químicos que generan esas alucinaciones. Pero ahí aparece el cuerpo o la intuición para decirme que hay un detalle que la explicación oficial no termina de cerrar. ¿Por qué todos escriben lo mismo? Si fuera alucinación química, cada uno tendría su propia versión privada. Algunos verían a sus abuelas, otros verían playas, otros verían personajes de televisión. En cambio, todos van al mismo lugar, con la misma luz, con las mismas reglas. Es como si las arquitecturas emocionales que la humanidad construyó durante miles de años fueran reales en algún sentido. Reales pero no físicas, existentes pero no ubicables, lugares hechos de mente compartida. Y si eso es así, escribía él, no había razón para pensar que solo funciona con el cielo y el infierno. Capaz pasa con cualquier lugar que suficientes mentes humanas construyan durante el tiempo suficiente. El cielo y el infierno se construyeron en épocas con religión, épocas donde la gente sabía qué pasaba después de la muerte, o creía saberlo. Épocas donde había reglas claras. Portate bien y vas al cielo, portate mal y vas al infierno. Pero nosotros vivimos en otra época, en una sin religión mayoritaria. Sin cielo claro, sin infierno claro. Una época donde mucha gente, si vos le preguntás ¿qué pasa después de morirte?, te dice nada o no sé. Entonces, ¿qué le pasa a todas esas mentes? ¿A dónde van si no creen en ningún lado? Capaz a un lugar nuevo, un lugar construido sin las reglas de las religiones viejas, sin Dios, sin diablo, sin redención, sin condena, sin sentido. Un lugar hecho con lo único que esta época logró construir colectivamente con suficiente intensidad emocional. Los espacios donde nos sentimos solos, los pasillos, los shoppings cerrados, las salas de espera. Una arquitectura emocional. Él lo llamaba así, la arquitectura emocional de una época. Y en uno de sus últimos posteos escribió que si esa teoría fuera correcta, lo único que faltaba era que alguien diera el primer paso. Alguien que dibujara el primer plano. Alguien que pusiera la primera imagen. Alguien que activara el resto de las mentes para terminar de construir el lugar. 3 años después, en 2019, apareció la primera foto de los backrooms. Después de ese post, él dejó de escribir. Sin despedida o último mensaje dramático. Simplemente sus cuentas dejaron de tener actividad. Pasaron meses sin que apareciera, después años. Algunos usuarios de los foros donde él participaba preguntaron qué pasó. Nadie sabía. Algunos creyeron que había muerto, otros que se aburrió y simplemente se fue. Yo pasé semanas tratando de rastrear qué fue de su vida después de ese post, pero no encontré nada. Ningún obituario, ninguna mención en redes sociales, ningún rastro digital posterior a esa última fecha. Una persona puede desaparecer de muchas formas, ya sé. Capaz se murió y nadie lo registró, capaz se aisló completamente, capaz cambió de país y de nombre. Pero en los años siguientes a su desaparición empezaron a aparecer reportes raros. Cosas chicas, personas que en foros de comunidades pequeñas comentaban que un desconocido había desaparecido sin razón aparente. Pibes y pibas de 20 y pico, 30 y pico, gente que no estaba en crisis evidente, que no tenía deudas o conflictos, simplemente un día no estaba más. Sin embargo, a mí me llamó la atención un patrón. Las personas que aparecían reportadas en esos foros tenían cosas en común. Todas pasaban mucho tiempo en internet. Todas eran descritas por su entorno como solitarias, que es distinto de tristes, simplemente personas que preferían estar solas. Varias trabajaban en turnos nocturnos, varias en oficios donde estaban solas durante horas. Guardias, conserjes, encargados de depósitos, personas que limpiaban edificios después de hora. Y todas habían tenido en los meses previos a su desaparición una especie de retraimiento extra. Hablaban menos, posteaban menos, sus familias o sus pocos amigos describían la misma sensación. Se estaba yendo desde antes. Y mi hipótesis, obviamente sugestionada por toda mi investigación, fue que esas personas se mudaron. Capaz los backrooms no son un lugar al que la gente va por accidente.
Capaz son el destino lógico para cierto tipo de persona en cierto tipo de época. La persona que se sintió de más durante toda su vida. La persona que encontraba consuelo en lugares vacíos. La persona que pasaba más horas con espacios que con gente. Y capaz él, el que escribió la teoría, fue el primero. El que dio el primer paso, el que probó que la teoría era cierta porque él mismo cruzó. Y desde entonces, capaz, cada tanto cruza a alguien más. Alguien parecido a él. Antes de terminar, quiero que te quedes con 3 cosas. 3 cosas que si entendiste el video ya tenés. La primera, cuídate de cómo la IA está cambiando lo que aceptás como real sin que te des cuenta. Cada video que mirás, cada foto que ves, cada audio que te llega por WhatsApp, todo pasó por un filtro que no controlás y cada vez vas a poder confiar menos en lo que ves. La segunda, cuando dudes, escucha el cuerpo, la intuición, esa cosa que durante 100 años llamamos paranoia, es lo que te queda cuando los ojos no alcanzan. Si entras en un lugar y se te cierra el pecho, no es casualidad. Si conoces a alguien y algo te dice que no estás siendo prejuicioso. Si una noticia te suena rara aunque las pruebas digan otra cosa, no estás loco. Tu cuerpo está procesando información que la cámara no. Aprende a escucharlo. La tercera, hacete las preguntas que nadie más se está haciendo. Eso es lo más importante. ¿Por qué Estados Unidos mostró material oficial de objetos voladores no identificados y a nadie le importó? ¿Te diste cuenta? Durante 70 años los ovnis fueron la teoría conspirativa. Y un día el gobierno más poderoso del mundo dijo sí, existen, no sabemos qué son y el planeta pasó de página en 3 días. ¿Qué dice eso de la época en que vivimos? Te tendría que decir algo, pero solamente lo nota la gente que se hace la pregunta. Esa es la única herramienta que nos queda en la era en la que estamos. Hacerse las preguntas básicas, confiar en lo que el cuerpo siente, mirar las cosas que todos miraron y siguieron de largo. Eso es lo que separa al que corre del que se deja comer por el león. Y siendo sincero, estas últimas semanas estuve durmiendo mal. Creo que esta investigación me hace empatizar con esta emoción liminal y es probable que